Bien, todo tuyo. Bueno, hola de todo, Marian, Pablo. Muchas gracias por darme la oportunidad de leer estos tres trabajos y moderar, y felicitaciones por el Congreso. Bueno, a mí el panel que me ha tocado es brillante. No es que quiera que se queden, digamos, vendiéndoselos, pero es realmente leí los trabajos y he aprendido un montón. Así que bueno, paso directamente a presentar a la primera expositora. Y sí les voy a pedir que tratemos de ser prolijos con el tiempo, con los tiempos que tenemos, por una cuestión de que hay mucha gente en Europa y se va a hacer cada vez más tarde, y también para que todos tengan el tiempo para exponer. Bueno, nuestra primera expositora es Sophie Dancel de Cumont. ¿Está por ahí, Marian? ¿Vos la viste? Yo no la veo en los... Ahí está Sophie, sí. Estaba Rodrigo, sí. Perdón. Bueno, el trabajo de Sophie, que en realidad va a hablar en español, entiendo yo, pero ella lo mandó en francés. Feminismo en las cuestiones sobre el génesis de Teodoreto de Cirros, y algo para decir algo de Sophie. Ella vive en Buenos Aires desde 2020. Tuvo una licencia en Letras Clásicas en París 4, en Sorbonne en 2009, hizo un máster sobre el Contramarcelo de Eusebio de Cesarea en 2011. También enseñó latín y griego en el Liceo Chaptal de París y en el Liceo Francés de Lagos en Nigeria. Y en 2017 empezó un doctorado sobre precisamente lo que vamos a ver hoy, las cuestiones in Genesim de Teodoreto de Ciro en la Universidad de Sorbonne. Así que, bueno, para ella nos va a presentar su trabajo, y yo tengo el PowerPoint, Sofía, así que querés que lo proyecte. Sí, por favor, gracias. Lo envié al último momento, perdón. No, está perfecto, ya lo tengo acá listo, así que me dan un minuto hasta que comparte la pantalla. Sí, bueno, antes de empezar quería agradecer al padre Andrés Dicio, quien al último momento ayer tradujo todo mi texto, entonces lo haré en español por fin. Ahora, ¿ahí se ve bien? Sí, se ve muy bien. Bueno, entonces yo ya te dejo la palabra, Sofi. Cuando necesites el cambio, decime clic y yo cambio. Bueno, perfecto. Gracias. Y al final de su vida, hacia el año 450, Teodoreto de Ciro se embarcó en un comentario sobre el Génesis en forma de 100 preguntas y respuestas, donde abordó puntos difíciles o controvertidos del texto bíblico. En esta obra examina un cierto número de personajes bíblicos a los que busca identificar. Es interesante ver si su grilla de lectura es la misma según se trata de mujeres o de hombres, o si atribuye a los personajes femeninos un lugar diferente o diferentes justificaciones. Por tanto, es en primer lugar desde este ángulo que abordaremos lo femenino en las cuestiones de Teodoreto. Luego, analizaremos la visión de lo femenino que se manifiesta en su interpretación de la creación de Eva. Primero, lo femenino en la moralidad de los personajes. Teodoreto busca sobre todo arrojar luz sobre las dificultades del texto bíblico. Por tanto, su reflexión antropológica se limita a lo que podría llevar a una mala interpretación de las escrituras. Definir lo femenino no es uno de sus objetivos, y las imágenes de mujeres que se encuentran en las cuestiones sobre el Génesis. Hay las hijas de Lot, Sara, Rebeca, Raquel, Lía y Tamar, están poco caracterizadas y rara vez se identifican con tipos de comportamiento. A primera vista, las mujeres mencionadas podrían parecer como meras compañeras de los hombres. De hecho, más de una vez encontramos el mismo patrón en las evocaciones de las mujeres de los patriarcas. Estas se describen en actitud de súplica o de queja ante una reacción masculina más racional y controlada. Este es el caso de Sara, cuando le ruega a Abraham que se una a Agar, aunque también de Raquel, y luego de Lía, cuando le piden a Jacob que se una a sus respectivas sirvientas. En estos tres casos, Teodoreto subraya la insistente actitud de súplica de las mujeres, en oposición a la benevolencia y paciencia del patriarca hacia ellas. Pero
Esos ejemplos, por sus similitudes, en realidad apuntan menos a describir un perfil femenino particular que a trazar un paralelo entre Abraham y Jacob como figuras de virtud y amor conyugal a pesar de su poligamia. Bueno, ¿qué hay entonces de las justificaciones ofrecidas cuando Teodoreto aborda las fallas morales de los personajes bíblicos? Cuando se trata de mujeres, ¿tiene prejuicios sobre su comportamiento, sobre las decisiones que toman? Para saber eso, bueno, slide número 2, por favor. La pregunta 71, donde Teodoreto examina la responsabilidad de Lot y de sus hijas en el incesto, arroja luz sobre la forma en que presenta la responsabilidad moral para hombres y mujeres. Leo. ¿Por qué no se acusó a Lot de mezclarse con sus hijas? Porque los hombres están acostumbrados a ser indulgentes con los que han fracasado por ignorancia. Así que nadie podía, con toda justicia, culpar a Lot por esta unión. No sabía lo que estaba haciendo. El hecho de estar borracho trae consigo una cierta culpa mezclada con indulgencia. De hecho, completamente trastornado y atormentado, porque lo habían despojado al mismo tiempo de todas sus posesiones y sobre todo de su esposa, dejó que sus hijas le ofrecieran más vino del necesario, precisamente porque no sabía lo que pasaba y suponía que su gesto pretendía consolarlo y apaciguarlo. Pero ellas también están completamente excusadas de la acusación. ¿Por qué? Después de haber contemplado 4 ciudades y todas las tierras incendiadas por una lluvia de fuego y los habitantes de Segor envueltos, ellas pensaron que la naturaleza de los hombres había sido totalmente destruida. Y después de ver la desolación que había caído y considerar la debilidad del anciano, quisieron pensar tanto en una semilla para la raza como en una especie de consuelo para ellas. Así, impulsadas por este pensamiento, no sujeto a su deseo, tomaron el vino como astucia para debilitar el sentido de su padre por beber en exceso y despertaron la semilla paternilla. Vemos que en ambos casos el incesto consumado no se considera culpable. En lo que respecta a Lot, el elemento determinante es la ignorancia. Sin embargo, al solicitar para él indulgencia y comprensión, el exegeta reconoce en él una cierta falta, pues su embriaguez sigue siendo un acto de debilidad. Pero para sus hijas no es necesario pedir piedad ni indulgencia al lector. Si bien es verdad que, a diferencia de Lot, actuaron conscientemente y manipularon a su padre, están totalmente excusadas por la sencilla razón de que su intención era correcta. Las mujeres jóvenes, que en el texto bíblico aparecen más bien como culpables, están en Teodoreto tan disculpadas como el hombre. Y vemos ahí que Teodoreto adopta una lectura psicologizante, como suele ser el caso en las cuestiones, preguntándose menos por la justificación moral objetiva del acto que por las motivaciones de los personajes. Pero en esta introspección no otorga ningún lugar particular al carácter femenino o masculino de los personajes, limitándose al criterio de la intención, el scopos, al igual que en casi todos los demás casos similares. El ejemplo de Lot es de hecho representativo del resto del libro. Esta atención exclusiva al scopos permite precisamente que hombres y mujeres sean juzgados de la misma manera. Vemos un buen ejemplo de eso en la comparación de 2 cuestiones. Eso es la slide 3, por favor. Una sobre la moralidad de Tamar, pregunta 97, y otra sobre la moralidad de Jacob, pregunta 86. Leo. ¿Por qué Tamar, tomando la apariencia de una prostituta, engañó a su padrastro? El linaje de Abraham se había vuelto muy famosa por la virtud que tenía. Sabiendo eso, Tamar esperaba tener un hijo de este linaje. Entonces, como su padrastro no le había prometido en matrimonio a su hijo menor, por temor de que a él también muriera como sus hermanos, ella se vio obligada a tomar en secreto los medios para tener un hijo, ya que se le impidió tomarlos abiertamente. Además, convenció a su padrastro de la culpa, porque la estaba obligando a ser continente cuando él mismo no lo era. Esto es lo que mostró este último en su juicio. De hecho, al enterarse de que ella estaba embarazada, la mandó condenar a muerte,
Pero cuando se enteró de quién estaba embarazada, declaró que era inocente y se condenó a sí mismo. Tamar, dijo en efecto, está más justificada que yo, porque no le he dado a Celo mi hijo. Y lo que sigue muestra que era por tener un niño y no por el gusto del placer que Tamar había realizado eso. Es interesante comparar esta cuestión con, slide siguiente, por favor, con una justificación paralela, pero con respecto a un hombre, Jacob. Pregunta 86. Leo. Muchos toman el hecho de que Jacob tuvo 4 esposas como pretexto para su lujuria. En cada uno de los actos conviene examinar la intención. De hecho, juzgando así, encontraremos que el patriarca Jacob, que estaba casado únicamente con Raquel, se unió a Lía en contra de su voluntad. Además, tan pronto como se dio cuenta del engaño, no pudo soportarlo y se quejó con su padrastro. En cuanto a Bala, no es por placer que se une a ella, sino para consuelo de su esposa. Esto también ocurrió con Zilpa, porque a su vez Lía, que había dejado de dar a luz, le rogó que sembrara ese campo. Esto no sugiere ninguna búsqueda de placer, sino que muestra la indulgencia de este hombre y lo celoso que era en consolar a sus esposas. Vemos que las dos respuestas siguen un esquema muy similar. Tamar y Jacob son víctimas de una injusticia a la que reaccionan. La ilegitimidad de su unión no se debe a su propio desequilibrio, sino a la falsedad de la situación en la que se encontraban a pesar de sí mismos. En ambos casos, el exegeta insiste en que la unión no se buscó por el placer que brinda, sino por un fin bueno en sí mismo. Tener posteridad en el caso de Tamar, consolar a su esposa en el caso de Jacob. Cabe señalar, de paso, que en el episodio de Tamar, el deseo sexual no se considera una prerrogativa masculina y que la continencia de Tamar no se presenta como menos difícil que la de su padrastro. Además, como ya sucedió con las hijas de Lot, Tamar, que tramó el engaño, está en última instancia más justificada que el que fue engañado, en este caso Judá. Llama la atención esta reciprocidad entre las actitudes masculinas y femeninas. Si Lot no es responsable de su falta porque su intención no fue pervertida, sus hijas están disculpadas por la misma razón, a la pregunta 71. Si Tamar no es culpable de su prostitución, es por la injusticia que se ha cometido y la rectitud de sus objetivos. Y es por estas mismas razones que su padrastro es declarado culpable. Estos dos ejemplos muestran que los juicios de Teodoreto sobre la moralidad del personaje se basan en los mismos argumentos independientemente del género, que no es un criterio ni una explicación. Hay una notable igualdad de trato entre actores femeninos y masculinos en las cuestiones sobre el Génesis. Segundo punto, lo femenino en la creación de Eva. Hay una cuestión, sin embargo, que concierne específicamente lo femenino, la que aborda la creación de Eva a partir de una costilla de Adán, y que a menudo fue para los exégetas la ocasión para acercarse a lo femenino a través de su origen. Eso es la slide siguiente, por favor, la número 4 o 3, no me acuerdo. Pregunta 30. A ver qué dice Teodoreto. ¿Por qué la mujer fue hecha de una costilla de Adán? El creador de la naturaleza quiso unir géneros en armonía. Para ello, modeló a Adán a partir de la tierra y a la mujer a partir de Adán, para mostrar la identidad de su naturaleza, y arraigar en ellos una forma de ternura mutua natural. Sí, por tanto, incluso con esta disposición, los hombres se enfrentan a las mujeres y las mujeres se enfrentan a los hombres, que no hubieran hecho si Dios hubiera modelado a la mujer a partir de otra cosa. Así que fue con sabiduría que los separó y luego los reunió de nuevo, porque el matrimonio une los géneros en uno. Ambos se convertirán en una sola carne, dice en efecto. Y lo que sucede atestiga que esto es cierto, porque de la unión conyugal entre dos seres nace un fruto único, sembrado por uno, nutrido por el otro y llevado a la perfección por el demiurgo de la naturaleza. Teodoreto multiplica en este texto las palabras que expresan la unidad y la unicidad de la pareja. Una sola frase presenta a los dos sexos cara a cara
A través de la redundancia, los hombres se enfrentan a las mujeres y las mujeres se enfrentan a los hombres, pero insistiendo precisamente en la reciprocidad total, sin diferencia de actuación. Teodoreto no extrae nada de la diferencia de origen material entre hombre y mujer, sino solo considera al género humano a través de un proceso de duplicación y luego de reunificación que manifiesta su vocación de fundamental unidad. Sobre el versículo que expresa la principal diferencia entre hombre y mujer, no hace distinción entre los dos, sino que se centra en la armonía, concebida más como una armonía de similitud e igualdad que como una armonía de complementariedad, lo que implicaría una diferencia. En última instancia, la respuesta de Teodoreto a la creación de Eva no se dirige a lo femenino. Es interesante comparar la visión de Teodoreto con la de otros exegetas de la tradición oriental sobre el mismo tema. Él no es el primero en considerar la creación de Eva únicamente desde la perspectiva de la singularidad de género. Su antecesor antioqueño, Teodoro, ya había adoptado la misma interpretación, destacando también la ternura mutua que debe resultar de este modo de creación. Esta idea de ternura también se encuentra en la pluma de su contemporáneo Cirio de Alejandría. No obstante, son más los exegetas de la tradición patrística oriental que abordan la cuestión desde el ángulo de la diferenciación y de la relacionalidad. La mujer creada en relación con el hombre, lo femenino concebido a partir de lo masculino. El hombre como primera medida, porque es primero cronológicamente. Este ya llegará el caso del judío Filón de Alejandría, que, sin embargo, aborda el asunto desde el ángulo de la unidad en sus propias cuestiones sobre el Génesis. Filón insiste en la unidad de género, de la cual hombre y mujer son modalidades sin diferencia ontológica. Pero, pasando al nivel de una lectura alegórica, asocia cada uno de los dos sexos con atributos del alma, dividiendo este último en un polo masculino, racional, y un polo femenino, sensitivo. Diodoro Tarso, antecesor antioqueño de Teodoreto, desarrolla una interpretación semejante e insiste precisamente en el hecho de que la creación a partir de la costilla hace que la mujer dependa del hombre. Es también la lectura de Juan Crisóstomo, que considera la finalidad que implica tal origen. La mujer, creada en relación al hombre, deriva de él el sentido de su existencia. El propósito de su creación es contribuir a la felicidad del hombre. Efrén de Nisibia también sigue la misma lógica, extrayendo consecuencias sobre la naturaleza de la mujer a partir de la cronología de la creación de Eva. Esto lo lleva en una dirección diferente. Dice que, dado que la mujer fue creada del hombre, mientras que este último fue creado del barro, ella tiene, por el contrario, una ventaja sobre él y una grandeza particular porque fue tomada de un material mucho más noble. Efrén termina evocando a su vez la unidad adquirida por el matrimonio. Así como la costilla no se separó de Adán, del mismo modo, una vez casados, el hombre y la mujer no se separan, sino que forman una sola carne. Esta rápida evocación de la exégesis anterior, conocida por Teodoreto, muestra que la interpretación de este, si bien se inscribe en una tradición bien representada, manifiesta sus propias orientaciones. Es muy probable que el obispo de Ciro conociera a Filón. En todo caso, lo conoce muy bien y repite a menudo a Diodoro, Juan Crisóstomo y Efrén. Por lo tanto, tiene la opción de no mencionar en su respuesta la naturaleza de lo femenino. De hecho, más que intentar definir a la mujer, a Teodoreto le interesan las etapas del proceso de creación. La referencia no es un masculino a partir del cual se posicionaría un femenino, sino la plenitud que constituye la unión de los dos, cuya perfección resulta en una nueva unidad, el niño, unidad de la pareja, unidad del fruto. Con esta mención de la fertilidad, Teodoreto coloca la dialéctica de la unidad, la separación y la reunión como una dinámica que da como resultado una nueva creación y examina a la humanidad como un proceso de desarrollo que la ayuda divina torna sagrado. Para Teodoreto, la creación de Eva es, al igual que la de Adán, una etapa de esta dinámica armoniosa de la creación progresiva del género humano.
En conclusión, este artículo ofrece una valoración paradójica. Demuestra, por un lado, que en las cuestiones sobre el Génesis no se encuentra una posible definición ni un enfoque particular de lo femenino como lo concebiría el exegeta. Pero este límite es en sí mismo revelador. De hecho, lejos de atribuir un patrón predefinido a uno u otro sexo, Teodoreto muestra con esto que no considera a la mujer ni inferior ni diferente del hombre en términos de economía divina. La categorización masculino-femenino no es a sus ojos lo suficientemente operativa en su lectura de Génesis como para convertirla en un criterio para explicar la moralidad de los personajes o la creación de la mujer. En esto, Teodoreto manifiesta una concepción universalista del hombre, donde Weir y mujer están comprometidos de la misma manera. Gracias por su atención. Muchas gracias. También muchas gracias por el esfuerzo de haberlo hecho traducir. Y bueno, igual yo sé que hablas muy bien español y todo, pero bueno, te agradecemos mucho y además fue muy interesante y seguramente luego tendremos un montón de preguntas. Ahora continuamos con Guido Torena, que nos va a hablar, su trabajo se titula ¿Quién somete a quién? El caso de 3 mujeres aristócratas en la historia religiosa de Teodoreto de Cirros. Bueno, Guido es profesor de historia por la Universidad de Buenos Aires, ahora se encuentra realizando su tesis de licenciatura sobre conflictos políticos y económicos en la Siria del siglo V, tomando principalmente la obra de Teodoreto. Es miembro también del GISAT, el grupo de investigación sobre la antigüedad tardía, del que también participan varios expositores que estuvieron aquí, moderadores, bueno, sobre todo Víctor Francisco, Verónica Velasco, Uriel Fernández, Sebastián Vital, gente, y ha presentado trabajos afines a su temática de investigación en congresos y jornadas. Actualmente se desempeña como docente en el nivel secundario y también fue alumno mío y era un alumno brillante cuando era joven y ahora es brillante ya de más grande. Así que no, las cosas hay que decirlas también porque uno va envejeciendo y va a crecer. Así que Guido, adelante. Bueno, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes. Acá con estas jornadas, hace ya años que he querido participar y bueno, finalmente este año se ha podido. Con Pablo Guzmán hemos cruzado muchas lecturas y discusiones en la biblioteca. Así que bueno, en esta oportunidad estoy presentando un trabajo, como bien dice el título, ¿no? En relación a Teodoreto de Cirros, como expuso anteriormente Sofía, y yo me estoy centrando en otro trabajo de Teodoreto, que es la historia religiosa, un trabajo que, para el que no lo sabe, y para hacerlo muy brevemente, es un compendio de hagiografías. Teodoreto escribe este trabajo hacia casi al final de su vida, hacia el 440, hacia los 40 después de Cristo, y recopila la vida de por lo menos 30 ascetas, ¿no? 30 monjes o monjas que deciden irse a las montañas de Siria a predicar un tipo de ascetismo, que es ese monacato sirio, con esas particularidades como ser la mortificación corporal y esos relatos que no solamente nos parecen a nosotros extravagantes, sino que también a sus propios contemporáneos les parecían también extravagantes. En ese sentido, la historia religiosa le dedica los últimos 2 capítulos a 3 mujeres, Marana, Cira y Domina, son 3 mujeres de la aristocracia, como bien dice el título, a pesar de que, y esto es importante decirlo, Teodoreto apela a la existencia de mujeres a lo largo de toda la historia religiosa, es decir, en los 30 capítulos uno puede encontrar accionar de mujeres en líneas generales de la aristocracia, lo cual no es menor, pero en estas 2 últimas hagiografías se puede apreciar un poco más quizás el accionar más cronológico de la vida de lo que puede ser una mujer asceta, ¿no? En ese sentido, esta ponencia o este trabajo no gira tanto en torno a lo histórico como más lo metodológico, es decir, cuando se plantean estas jornadas, automáticamente pienso en estas vidas y digo, bueno, ¿cómo trabajar estas vidas? ¿Cómo acercarme
a la vida de estas tres mujeres. Digo, ¿con qué contenido teórico, ¿no? Entonces yo pensé en tres conceptos. Por un lado, el concepto de género, por otro lado, el concepto de clase, y finalmente el concepto de ideología, ¿sí? En ese sentido, entonces, puede que me extienda un poquito en esto, pero siempre es en relación a los documentos. Hacia el final de la exposición, espero con algunos fragmentos de la vida de estas mujeres poder articular teoría con práctica, ¿no? Digo, la teoría con el documento histórico que uno tiene que analizar. En ese sentido, digo, el análisis que yo hago de la vida de estas mujeres versa sobre esa discusión que ya tiene varias décadas entre lo que se llama, entre feminismo y marxismo, o entre feminismos y marxismos, digo, cómo articular la problemática en un periodo histórico particular, como puede ser en mi caso la Siria tardoantigua, la Siria del siglo V, para pensar y que no sea solamente quedarme con explotación o con expoliación, o simplemente quedarme con mujeres sometidas, o al revés, mujeres empoderadas que libremente deciden irse a practicar un ejercicio ascético, ¿no? En ese sentido, entonces, me hago tres preguntas que articulan el trabajo final, que bueno, espero que luego se pueda publicar. Por un lado, ¿qué representan para el autor y para la sociedad estas mujeres, ¿no? Para Teoreto de Cierros, digo, ¿qué representan? Por otro lado, ¿cómo se expresa la reproducción social de estas tres mujeres? Es decir, si en la primera pregunta versa quizás la cuestión más de género, es decir, ¿qué representaciones va a hacer el autor, que es finalmente el que escribe sobre estas mujeres? La segunda pregunta versa sobre cómo se desarrolla la vida de estas mujeres, de dónde provienen, cuáles son los vínculos que tienen en su vida cotidiana, más allá del ejercicio ascético metafísico. Y finalmente, ¿qué función social cumplen en el relato? Que ahí sería más quizás la cuestión de ideología. Espero llegar con las tres, sino por lo menos cubrir la primera y la segunda pregunta. Para pensar la categoría de género fui a algunos clásicos, por un lado Gerda Lerner, por otro lado Elizabeth Clarke, y una autora griega que me crucé en las lecturas para esta jornada, que era Galatariotou. No la conozco realmente, pero leí un trabajo muy interesante sobre patrística y feminismos del siglo, más o menos del Imperio Medio Bizantino. Por un lado, Lerner nos ofrece pensar, cuando uno tiene que abordar la vida de ciertas mujeres en la historia, comenzar desde la noción de patriarcado y la noción de género, ¿no? Entonces yo en el trabajo parto de que la sociedad tardoantigua es una sociedad patriarcal, es una sociedad que está dominada por hombres, pero Lerner advierte, y eso me parece lo más interesante, que el género, ¿no? la construcción de las relaciones sociales de las mujeres en relación con los hombres no se da de una manera mecánicamente vertical, sino que van a aparecer obviamente intersticios donde las mujeres plásticamente se van a ir desarrollando, es decir, no es que las mujeres son sometidas unidireccionalmente, sino que va a depender de los distintos mecanismos que tengan las formas en las que se va a ir relacionando. Por el otro lado, Clarke nos ofrece pensar la posibilidad de si el relato literario escrito por un hombre, en este caso Teodoreto, nos permite conocer la realidad de las mujeres o es una mera invención del autor, ¿no? Acá en una fuerte discusión con el giro lingüístico. Bueno, yo me posiciono más del lado de Clarke, de decir, bueno, hay claramente retazos de historicidad en estos documentos, y es justamente la misión del historiador o de la historiadora tratar de rastrear qué características tuvieron estos sujetos que quizás tuvieron menos posibilidades de escribir, ¿no? Digo, obviamente, mientras más bajamos en el escalafón social, más difícil es rastrear a estos sujetos o a estas sujetas, ¿no? Y finalmente, el aporte de Galatariotou, que retoma Gramsci para en realidad apoyar a Lerner cuando, si bien son publicaciones de distintos años, ¿no? Pero me refiero en mi exposición, para retomar el concepto de naturalización, ¿no? Lo que estamos viviendo cuando uno toma una geografía de lo que sería el periodo tardorromano, proto-bizantino, vemos la naturalización de ciertas relaciones sociales, que un poco me hacía acordar a la exposición de la compañera anterior cuando también hablaba de Teoreto y el Génesis. Digo, hay una naturalización, ¿no? De ciertas relaciones que quizás no se ponen en discusión. Entonces, género por un lado. Para clase, retomo rápidamente, por un lado de San Croix, y por otro lado un trabajo contemporáneo nuestro de Zúñiga que retoma Lukács,
donde Saint-Croix y Lukács en realidad confluyen en la necesidad de definir cómo abordar estas sociedades precapitalistas, ¿no? Tanto de Saint-Croix como Lukács van a, obviamente, hacer una defensa del concepto de clase por encima del concepto de élite, por encima del concepto de estamento. Y en ese sentido me parece muy interesante porque pensar clase no implica pensar la clase social en sentido contemporáneo, sino en una relación social. Cuando hablamos de clases sociales estamos pensando que los sujetos históricamente no operan en un abstracto, sino que operan en relación social y sus posibilidades de acción operan en función de esa clase social, independientemente de que el autor, en este caso el agiógrafo, no lo verbalice o no lo exprese porque quizás no le interesa, ¿no? En ese sentido, Lukács advierte, las relaciones sociales precapitalistas no pasan por lo económico, ¿no? Claramente la cuestión económica y la cuestión de clase social no se hace, no se expresa materialmente, sino que está, si se quiere, nublado por relaciones superestructurales, como puede ser la cultura, la religión en este caso, obviamente, ¿no? La norma, la costumbre, la moral, que es lo que uno experimenta cuando analiza, obviamente, la antigüedad tardía. Digo, la cuestión económica siempre está por detrás escondida y lo que se expresa para los propios actores sociales es la religión, por lo menos, pese al anacronismo, ¿no? Y finalmente la cuestión de ideología, un clásico, Terry Eagleton, que nos permite pensar qué mecanismos, ¿no?, de desarrollo de conciencia y de una forma de pensar van a ejercer los individuos de una sociedad. En este caso Teodoreto, y el relato, ¿no?, como construcción literaria, qué funcionalidad tiene, ¿no? Va a construir un sentido. Digo, no es que simplemente se expresa un ideal ascético, sino que tiene una expresión de moldear a esa sociedad. Perdón que estoy yendo muy rápido, pero todo esto, digo, sé que no es principalmente la función de la ponencia, pero me parece que son aportes muy ricos para pensar sociedades que quizás, como las tardoantiguas, que están como desprovistas quizás a veces de marcos teóricos, y está bueno como hacer ese cruce, que es una lucha que tengo personalmente. Pasemos entonces ahora sí a algunos fragmentos que nos puedan divisar la problemática de género y luego la de clase e ideología. Y con esto estaría terminando porque la exposición versa sobre esto. Por un lado, la vida número 30, que es la de Domina, es una sola mujer. Teodoreto nos cuenta que está expuesta a la vista de todos, hombres y mujeres, pero ella no ve a nadie ni muestra sus ojos a nadie, pues está rigurosamente cubierta con un velo que le cae hasta las rodillas, y se hace entender mediante sonidos débiles e imperceptibles, pues se expresa siempre entre lágrimas. En este sentido, la cuestión de la piedad, ¿no?, y la cuestión de la prudencia es una constante, es un tópico literario, obviamente. Lo que sí nos interesa es que si uno hiciese una comparativa con el resto de las vidas, de las hagiografías de Teodoreto, se podría evidenciar que estas características de la cuestión de estar recubierto, la cuestión de no emitir sonido, es más un tópico que le corresponde a las mujeres. En ese sentido, Teodoreto, o la experiencia histórica efectiva de estas mujeres, parte de una distinción de género. Una distinción donde las mujeres, en general en Teodoreto, y pensemos que le dedica solamente 2 hagiografías de las 30 que tiene, no hacen milagros, son mujeres que no realizan milagros. Digo, en ese sentido, hasta el concepto mismo de lo que es una asceta, ¿no?, con estas capacidades milagrosas de transformar la realidad, no pueden ser realizadas por estas mujeres, ¿sí? Lo más probable es porque por su propia condición sexual y por ende de género, que es la expresión de ese sexo, no les está permitido. Es decir, que tienen una cuestión mucho más punitiva internamente. Y ni hablar, obviamente, que están totalmente cubiertas. Por el otro lado, la historia 29, que le corresponde a las 2 hermanas, a Marana y Cira, Teodoreto nos cuenta que Marana es la única que habla con los visitantes, pues nadie ha escuchado la voz de la otra. Viven cargadas de hierro y es tal el peso que llevan encima que Cira, que es la más débil, tiene su cuerpo totalmente curvado hacia el suelo y no puede estar en posición recta. Llevan ropas muy largas que le llegan por detrás hasta el suelo y les cubren completamente los pies. Por delante le llegan hasta la cintura, cubriendo pecho, rostro y manos.
En cuestiones de género, digo, me parece que en esto es repetitivo, digo, hasta de exposiciones que se han dado ayer o bien se han dado por algún lado hoy. Las mujeres en el relato de Teodoreto históricamente ocupan un lugar inferior. La capacidad de transformar la realidad que tienen estas mujeres no parte por una cuestión de género, al revés. Estas mujeres básicamente están representadas como la vergüenza, digo, solamente lloran y prácticamente no desean ningún tipo de interacción. Uno podría pensar que esto también es un tópico que les corresponde a los hombres, lo cual es potencialmente cierto, con la salvedad de que los hombres efectivamente en las historias de Teodoreto están transformando la realidad de las comunidades constantemente mediante la imposición de manos, mediante el exorcismo, mediante la curación, mediante la sanación. En ese sentido, digo, desde ya que se le dedique las últimas 2 vidas, refleja también el interés, en ese sentido, de acuerdo con lo que decía Sofía en la exposición anterior. A Teodoreto prácticamente la cuestión femenina no le interesa, pero bueno, eso no significa que uno no pueda quizás extraer algunas posibles conclusiones. Por el otro lado, pasando a las problemáticas de clase e ideología, en la historia de Marana, de Marana y Cira, dice: son de familia ilustre y una educación acorde a sus orígenes. Esto es típico, ¿no? Esto es prácticamente un tópico. Pero renunciaron a todo esto y construyeron a las afueras de la ciudad un pequeño recinto, se instalaron en el interior y cegaron la puerta con arcilla y piedras. Es decir, el clásico me alejo de la zona urbana para estar en contacto con la divinidad. A sus siervas, que deseaban vivamente compartir su forma de vida, les construyeron una pequeña estancia fuera de su recinto y les hicieron vivir allí. Pero ellas, es decir, Marana y Cira, vigilan a través de una pequeña ventana su comportamiento. ¿El comportamiento de quién? De estas siervas. Sobre esto versan por lo menos 2 preguntas. Digo, la primera es preguntar... Medias. Pues estoy aprendiendo a hablar. Perdón, habría que silenciar a alguien porque veo que... A José. Sí, habría que silenciarlo. Marian, vos podés... Ahí está, gracias. Decía entonces, sobre este fragmento, más allá de la cuestión que vienen, ¿no? de una educación acorde a sus orígenes, la pregunta primeramente es obviamente si ellas efectivamente construyeron el pequeño recinto, ¿no? Una pregunta que quizás uno siempre omite, es decir, ¿quién construye estas cosas? No aparece en general en la hagiografía, salvo quizás en alguna vida de Simeón el Estilita o Daniel Estilita, donde aparece quizás la cuestión más imperial que se ordena la construcción de alguna iglesia o una de las columnas. Pero en este caso es indistinto. Lo que sí podríamos especular, ¿no? Digo, reponer ese silencio, es preguntarnos si efectivamente ellas son las que construyen ese recinto, cuando sabemos que vienen de una familia con una capacidad económica de mandar a construir a alguien. Digo. Por otro lado, la cuestión más explícita es qué relación tienen estas mujeres con estas siervas, ¿no? Digo, si bien las traducciones son variadas, sierva, esclava, campesina, digo, y es un trabajo que me estoy tomando con el texto de Canivet, con la edición de Canivet, en general quizás pensar siervas o pensar mujeres que están como en relación de dependencia, nos hace pensar que Marana y Cira efectivamente tienen gente a su cargo, en este caso a 2 mujeres. Y no solamente eso, sino que sobre esas mujeres, sobre ese control o ese dominio, ejerce la cuestión de la vigilancia del comportamiento. ¿Sí? Digo, no en un sentido Foucaultiano, sino en el sentido de que claramente, ¿cómo no van a vigilar el comportamiento si ellas son parte de esa aristocracia que detenta el conocimiento verdadero del cristianismo? Digo, son ellas las que tienen que instruir en la piedad, en el ascetismo a estas otras mujeres. En ese sentido, este fragmento presenta relaciones estrictamente verticales, estrictamente de poder, entre 2 mujeres con sus siervas. ¿Sí? Es decir, acá ya habría un antagonismo con la primera parte, donde presentamos mujeres que son totalmente pasivas, ¿no? Por otro lado, continúa Teodoreto en el segundo fragmento, en la historia de Domina, dice que ella se preocupa por aquellos que vienen a visitarla, les concede alojamiento junto al pastor de la aldea, y ella misma se ocupa de llevarles todo lo que necesitan. Y es que para sus gastos dispone de la fortuna de su madre y de sus hermanos, que a cambio se benefician de sus bendiciones, ¿no? Obviamente acá al final vemos
esa relación entre lo económico y cómo se le presenta la realidad a los sujetos, que es la espiritualidad, ¿no? La cuestión de que ellas son portadoras de lo sagrado e indefectiblemente tienen, si se quiere, más poder moral, ¿sí? Por otro lado, vemos que esa fortuna de la que uno en general se jacta en las hagiografías, de ver cómo uno directamente se desprende siguen formando parte de la estructura social de esa familia. Digo, lo más probable es que domina en este caso, digo, nunca termina de renunciar porque los lazos familiares nunca terminan de cortarse, ¿sí? En ese sentido podemos pensar que el movimiento anacoreta, que esto lo exponía el otro día en otra reunión, el movimiento de Anacoreta tiene prácticamente poco si pensamos la cuestión del aislamiento de ese individuo. Cortar lazos efectivamente se hace prácticamente imposible, digo, al revés. Y si se cortan lazos, se vuelven a generar nuevos lazos con el resto de la comunidad o con las peregrinaciones. Acá también se ve en este segundo fragmento la cuestión ideológica. La zona de Marana, de Ciro de Domina, se vuelven focos de peregrinación mientras están vivas, lo cual es más que interesante porque implica justamente un foco ideológico, es decir, es un foco de cristianización o de, en realidad, reforzar una cristianización que en Siria ya se ha dado desde el siglo IV por lo menos. Es decir, que para este momento, que es un momento más tardío en la cristianización, la existencia de estos focos suma a la construcción tanto local como estatal de este Estado tardorromano de construir un cristianismo o cristianismos, de acuerdo a, dependerá de quién detente la ortodoxia. Finalmente, entonces, algunas conclusiones provisorias que me han surgido de la lectura de estas fuentes es que el monacato femenino aristocrático no presenta un espacio de emancipación para la mujer. A veces me he encontrado con algunas lecturas de pensar que es una alternativa, ¿no? Una especie de el ascetismo o el movimiento anacoreta como una alternativa a esa dominación familiar de las mujeres. Bueno, en tanto mujeres aristocráticas, no hay una cuestión de género que emancipe a estas mujeres. En los relatos de Marana, Cira y Domina, no hay una emancipación efectiva de la mujer. Podríamos pensar que hay una reconfiguración del sometimiento en tanto género, ¿no? Tomando la categoría de género, hay un resometimiento de las mujeres pensadas de otra forma. Por otro lado, como venía diciendo hoy, el protagonismo como holy woman, ¿no? Estas mujeres santas, es cuantitativamente menor al de los holy men, perdón, me confundí el man con el men. Es cuantitativamente menor, es decir, que tienen menos poder de transformación de la realidad estas mujeres. Esto en tanto género. En tanto clase e ideología se evidencian relaciones de poder y de explotación por parte de estas mujeres hacia otros sujetos. Y obviamente se vuelven ellas vehículos de ideología. Ellas en su existencia histórica o bien ellas en el relato de Teoreto. Independientemente de cuál de las dos, sí sabemos que la función del documento es un vehículo ideológico, lo más probable, por lo menos en el sentido literario, para la aristocracia, ¿no? Conclusiones provisorias sobre el título, entonces, ¿quién somete a quién? ¿Sí? En la contradicción de género y clase, es a partir del lugar jerárquico que van a ocupar los sujetos donde se experimenta cualquier manifestación material, religión, trabajo, género o desigualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que en la respuesta de quién somete a quién, podemos pensar que hay una relación indefectiblemente estructural, ajena a los sujetos históricos, en este caso a Marana, Cira, Domina e incluso Teodoreto, donde hace que estas mujeres, a pesar de estar sometidas o a pesar de experimentar las desigualdades de género y una sociedad patriarcal, en tanto aristócratas tienen la capacidad de tener gente a su cargo, y con gente no me refiero solamente a hombres, sino también a mujeres, es decir, que estas mujeres terminan sometiendo a otras mujeres, por lo tanto, no podríamos estar hablando, obviamente, de una emancipación de género como venía diciendo antes. Bueno, eso es todo. Bueno, Guido, muchas gracias por tu trabajo, muy, muy interesante. A mí me alegra también que la pluralidad de perspectivas que habilita este espacio y cómo podemos interactuar y pensarnos y enriquecernos desde perspectivas muy distintas. Y ahora sí, damos lugar al último trabajo de nuestra sesión,
que se denomina Elogio de la Fertilidad en el Carmen Pascal de Sedulio, y que va a ser presentado por María Dolores Fernández Mayor, que es profesora ayudante doctor del área de Filología Latina. Ella está también en innovación docente en Filología Griega y Latina en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Y bueno, es muy grato tenerla aquí para escucharla, así que le cedemos la palabra. Vale. Muchas gracias por buenos días buenas tardes desde España, buenos días allí al otro continente. Encantada de poder participar en estas jornadas y gracias por haber aceptado mi comunicación. Espero no defraudar, espero también ajustarme al tiempo, que no se nos haga muy tarde. Voy a pasar a compartir pantalla, ¿sí? A ver, un momento. Aquí. Uy. Ahora. Ahí. Bueno, se ve, ¿no? Se ve perfecto. Muy bien, vale. Bueno, vamos a dar un salto, igual que habíamos estado pasando antes de Agustín, nos hemos ido a los padres capadocios en este arco del Mediterráneo. Ahora de Teodoreto pasamos a poesía latina, ¿no? Nos seguimos moviendo en el mismo siglo, en este siglo V. Bueno, yo en mi trabajo lo que quiero es ofrecer unos episodios del Carmen Pascale, de la obra de Sedulio, cuya lectura nos pueden servir para observar cómo avanza en los primeros siglos de la poesía cristiana latina el tópico de la maternidad unida a la idea de fecundidad. Sabemos que la maternidad, entendida como una virtud, ha sido muy retratada en la poesía, en la literatura clásica grecolatina, pero siempre con diferentes matices. Ay, un momento que se me ha ido. Ay. Con diferentes matices. Así, por ejemplo, tenemos a la troyana Hécuba, que reclama venganza por la muerte de sus hijos, o a Penélope, preocupada por los peligros que le puedan acechar a Telémaco. Entre los relatos mitológicos podemos citar el protagonizado por Níobe, quien se ufana por su abundante prole de 50 hijos y por ello incurre en la envidia de la diosa Leda. Estos relatos nos hablan de que en la antigüedad tener descendencia era importante y la falta de hijos preocupaba especialmente a las mujeres, como le sucedía a Deméter cuando su hija es raptada, con toda la consecuencia que eso llevó. Tener hijos era la consecución natural del matrimonio y un signo del buen estatus social. En Roma, el culto a Juno Lucina como protectora de las madres en el momento del parto es la respuesta a la necesidad de protección de esta esfera sociocultural femenina. Ahora, cuando llegamos al momento de la literatura de temática cristiana, el elogio de la virtud femenina basada en la maternidad alcanza un punto culminante, obviamente, con la imagen de María, madre de Jesús, quien será realmente Jesús el personaje nuclear en las manifestaciones de esta literatura cristiana. En el programa ideológico, sin duda, la figura de la Virgen como Madre de Dios aparece como exemplum máximo de maternidad. Bien, todo este caudal temático bíblico fue acogido por los poetas latinos para verterlo en los moldes de la literatura clásica. En ese contexto hay que ubicar el Carmen Pascale de Sedulio. Voy a dar unas pinceladas, porque como no suele ser un autor menor de los manuales de literatura. María, perdona. Perdón, un segundo. ¿Podría subir? Porque yo veo en la barra donde figuran... Sí, es que no sé cómo quitarla. A ver, ahí, a lo mejor... No, ahí me veo yo. ¿Ahora? Ahí quedó abajo. Donde dice está compartiendo pantalla, podés arrastrarlo bien arriba. No, en la parte verde, al lado donde dice... No, ahí apareció de vuelta. Vale, a ver, más de ahí no me va del... Ahí. Bueno, al menos ahí... A ver, disculpe. ¿Ahora? Ahí está. Ahí interrumpe menos. Ahí va mejor, es que no sé Ahí cómo... Ahí se ve, yo lo dejaría ahí. Las tecnologías, Perdón, sí. Nada, seguimos, puedo retomar bien. Bueno, estaba diciendo unas pinceladas en cuanto al autor, ¿vale? Es un poeta menor, menor en cuanto al espacio que las líneas que suele ocupar en los manuales de literatura. Este poeta en el siglo V, Sedulio, lo que quiso hacer es adoptar a las formas de la poesía épica, de la épica clásica, la temática del Antiguo y del Nuevo Testamento. En metro dactílico y con las fórmulas retóricas del género épico clásico, lo que se propuso fue abordar la vida de Cristo tomando como hilo conductor los milagros divinos de los evangelios,
como dice en esa epístola donde precede al poema, el Carmen Pascale. Por eso conviene tener presente que los episodios del Carmen Pascale a los que a continuación vamos a aludir han sido seleccionados por el poeta conforme a ese objetivo literario, que es mostrar lo maravilloso, el mirabilia, ¿no? Lo increíble de la naturaleza, aquello que solo se puede explicar por el poder de Cristo. Mi aportación con este trabajo es resaltar en esos episodios la cualidad de la maternidad, que aparece a veces como un hecho maravilloso y siempre desde un punto de vista más amplio que el de María como Madre de Dios, ¿no? En cuanto al personaje máximo que parece el personaje femenino que suele acompañar en esta temática, ¿no? Existen en realidad en el Carmen Pascale, en efecto comparecen otros perfiles femeninos y secundarios que nos hablan también de una necesidad de redefinir este concepto de mater, ¿no? A través de estos personajes secundarios. Bien, el primer hecho sorprendente que Sedulio resalta en el Carmen Pascale es el misterio de la no muerte de Enoc. Le dedica unos poquitos versos, tan difíciles de comprender que la muerte se retrase incontables años, ¿no? Como le sucede a este personaje. Eso es tan maravilloso, tan extraordinario, como el hecho de que la concepción de un hijo sea postergada más allá de las leyes naturales. Eso es lo que le sucedió a la anciana Sara. Su embarazo tardío constituye el siguiente suceso mirabilium del poema, inmediatamente en paralelo después del de Enoc. Sara aparece retratada por una ancianidad que conlleva la natural esterilidad, pero vemos que su edad no le impide concebir en su vientre un hijo del también anciano Abraham. Sara dará a luz y amamantará a Isaac, esperanza de su pueblo. El poeta despliega un abanico de sinónimos para referir la edad madura de Sara. Se refiere a ella con los términos bétula, annosa, consupta, frígida, moriens, gélida o tremebunda, entre otros. Insiste en la frialdad de su cuerpo como señal de extenuación y de ese modo prepara el poeta la maravillosa noticia de que Sara finalmente logrará ser madre. Como decíamos, los moldes de la literatura clásica están muy presentes en los poetas cristianos latinos. Sedulio recupera para la construcción del personaje de Sara, en nuestra opinión, el eco de Marcia, la esposa de Marco Porcio Catón, y paradigma de la fecundidad. Lucano narra cómo Marcia regresa a su marido tras haber sido cedida por este al orador Hortensio, con el objetivo de que le diera descendencia a él también. La fecundidad de Marta estaba ya más que probada, pues le había dado 3 hijos a Catón. Vemos cómo de un modo muy parecido al retrato de Sara, Marcia aparecía como una mujer extenuada y cansada después de esa larga y prolija maternidad. Es sabedora de que ya, Marcia es sabedora de que ya carece de la huis materna, pues le falta en su cuerpo el fluido vital, como también dice Sedulio a propósito de Sara, cuando dice que sus entrañas estaban secas porque la sangre helada había muerto en su cuerpo, como dice en el verso 109. No me puedo detener mucho en esta comparación, ¿no?, entre los personajes, pero frente a Marcia, cumplidora de la Fides y el Foedus con Catón y Hortensio, Sara es un nuevo modelo de Mater Fidelis, confiada en el poder de Cristo, quien la puede hacer milagrosamente fecunda. El embarazo de Sara nos llevará de la mano a la concepción de la Virgen María. Pero antes de centrar la atención en ella y conforme a la secuenciación temporal del relato, nos tenemos que detener en el episodio de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Es interesante señalar que en este caso Sedulio dedica la mirada al personaje femenino de la pareja, esto es a Eva, como hiciera también en el caso de Sara frente a Abraham. Como los lectores del Carmen Pascale conocen bien el relato evangélico, el poeta se detiene solo en lanzar un lamento por Eva, a la que llama cruel esposa, y compara con la serpiente, un draco perfidus. Los versos encabalgados insisten en la similitud de la mujer con el animal, ambas causa de perdición. Aquí Eva aparece resaltada por su condición de esposa y no por ser madre. Pero unos versos después explicará el poeta que este crimen, el facinus de Eva, será expiado por otra virgen, procedente de la misma estirpe. Con el virgiliano símil de la rosa que nace con espinas, explica el poeta que también María, la rosa, se encuentra al final de un tallo con espinas, que es Eva. Eva y María son personajes eslabonados en el relato
y la identificación entre las dos mujeres es absoluta, como resalta el adverbio sic y la repetición del sustantivo virgo en el verso 31, podemos ver. Ahora sí, llegamos en los versos sedulianos al elogio de María como Madre de Dios, a la que alaba con el vocativo Salve Santa Parens en los versos que han constituido la antífona de la Natividad, que aparecen en el segundo libro. La Inmaculada Concepción es la mayor virtud que se resalta en la figura de María, en este libro segundo del Carmen Pascale, y pese a haber declarado el poeta unos versos antes, con el símil de la rosa, que María es Virgo igual que Eva, ahora expone el poeta que ninguna otra mujer puede compararse con María, porque ella, como ninguna otra, sin ejemplo, fue la que agradó a Cristo. Queremos traer a la memoria los versos que acabamos de dedicar hace un momento a Sara. Queremos resaltar cómo el poeta se preocupa por mostrar la vivencia distinta de cada una de las dos mujeres. Ambas muestran sorpresa ante la gestación. Sara, pesada en su vientre, onerata sinus, decía, aparecía asustada por el extraño suceso, por eso la llamaba tremebunda, mientras que María se muestra sorprendida a la par que alegre por el cambio que experimenta su cuerpo, como nos dice el poeta en los versos del libro segundo del 37 al 47. En esos versos el poeta camina sobre la censura del dogma nestoriano, pero ese no es el tema de este trabajo en esta ocasión. Sí queremos insistir en la concepción que Sedulio tiene de la historia de su relato como una secuencia progresiva, según la cual Eva y María son modelos femeninos de la antigua y la nova Virgo. Los personajes femeninos del Carmen Pascale se miran en espejo, con el objetivo de comprender mejor su propia esencia. Con la figura de María como modelo de la suprema maternidad, se evidencia que los modelos femeninos del pasado ya no sirven en la poesía de Sedulio. La vis materna ya no reside en la virtud de ser fecunda y procurar una larga estirpe, como era en el caso de Marcia, sino que en el contexto cultural seduliano prevalece la idea de la maternidad entendida como una virtud concedida por la divinidad y que se ha de vivir como un estado gozoso, pues es capaz de limpiar toda mancha del pasado. Esta alegría materna por la noticia de una nueva vida contrasta con el trágico momento de perder a un hijo. Así a la natividad de Jesús se contrapone el infanticidio de Herodes. No cabe duda de que el actor en este episodio es Herodes, quien al ver inminente la sucesión en el trono y sentirse engañado por los magos, desata su furia. El Saevus Tyrannus, como lo llama, arde en una rabia tan arrebatadora que se comporta como una fiera. Sedulio lo retrata así, comparado con un enloquecido león encolerizado porque un tierno cordero le ha sido arrebatado de sus fauces. Pero aunque Herodes sea el agente, el protagonista del tema, del argumento del episodio, Sedulio, como nos tiene acostumbrado, presta una especial atención a las madres, quienes tratan de proteger a sus tiernas crías. Simplemente en la extensión de versos que le dedica a uno y a otro se puede apreciar. También recordemos que también las troyanas, las mujeres troyanas, escondían a los niños tras el peplo en la tragedia de Eurípides. Sedulio dibuja a las madres como un conjunto de mujeres unidas en su dolor, como recoge con la expresión del verso 122, aludiendo al grito que al unísono emitieron todas ellas juntas. Así el dolor queda magnificado al ser sufrido por más de una persona. Las madres de los niños asesinados laceran sus cabellos y se golpean el pecho. Sedulio las llama inféliques en el verso 125, porque al haber perdido a sus hijos ya no pueden ser llamadas madres. Con ello entendemos que el poeta confiere la cualidad de madre a la existencia de los hijos, como es natural, y que cuando estos ya no están, desaparece también ese calificativo. Este pensamiento preocupa mucho al poeta, como vamos a ver más adelante, y además está anticipado también el problema nominal de cómo llamar a las madres. Está anticipado en el verso 113, cuando al inicio del capítulo había llamado a las madres fetae, o sea, aludiendo a ellas por su cualidad de estar preñadas o de haber parido. Así que cuando quedan huérfanas de hijos, lo que van a ofrecer es otro modelo de mujer, el de la infélix mater, dispuesta a aceptar el sacrificio de sus hijos y a servir como un nuevo modelo de virtud femenina, el de la mater dolorosa. Para concluir con este episodio, vemos cómo Sedulio otra vez ha dirigido la mirada a las mujeres,
Así aparecen como víctimas en este episodio ya no solamente los niños, sino también sus madres. Bien, habíamos dicho que Sedulio escoge para su poema los facta mirabilia, episodios que demuestran que la majestad divina se impone sobre las leyes de la naturaleza. En este sentido, el mayor miraculum que puede realizarse es el de la resurrección. Vamos a centrarnos en dos de ellas, que a nuestro juicio son paralelas. Por un lado, la del hijo de la viuda de Naín y a continuación el de la única hija de Jairo. En ese orden, aunque en el libro están primero Jairo y luego Naín, he alterado el orden. Bien, en la primera de esas resurrecciones destacamos cómo el silencio envuelve toda la escena de duelo en la que cadáver y joven son la misma cosa. Pero el poeta, como nos tiene acostumbrados, va a mirar a la madre, de quien destaca su desdichada suerte, que la ha vuelto a hacer viuda. Destacamos en este episodio cómo el lector observa a la madre, pero no puede escucharla, porque el poeta la ha rodeado de un duelo mudo. Solo hablan en la escena personajes masculinos. Primero Jesús, quien ordena al joven que se alce, estilo directo, ait, lo tenemos. Y después el joven, quien a través de su capacidad de hablar, loquens, demuestra que está vivo. Esta muda representación del duelo femenino arranca de una primitiva cultura patriarcal en la que los roles de atención al difunto quedaban bien distribuidos y donde las mujeres preparaban el cuerpo para el enterramiento, pudiendo llorar o quejarse, pero no manifestar elocuencia. Por otra parte, en la resurrección de la hija de Jairo, quien llora la pérdida es el padre y no la madre. En esta escena sobresalen dos nuevos detalles. Por una parte, que sea el padre quien manifieste el dolor ante la pérdida de un hijo, de una hija. Y por otro, que se entienda la fecundidad como valor de futuro, como garantía de una descendencia que perpetúe la especie. Este último detalle es una novedad aportada por el poeta frente a los relatos evangélicos de Mateo, Marcos y Lucas, en los que no se percibe, al menos tan claramente, que la causa del dolor sea mayor por no haber podido el padre aumentar su prole. En los versos del 108 al 111 podemos leer ese lamento del padre por la mors inmatura, ¿no? El tópico de la mors inmatura que le ha arrebatado antes de tiempo a su única hija. Sobresale además cómo el padre se identifica nominalmente con el papel de padre, como vemos en el verso 111, de un modo similar e igual a como las madres de los infantes asesinados que dejaron de ser llamadas madres, ¿no? En el episodio de Herodes. Además de todo ello, y en contraste con el episodio de la viuda de Naín, sobresale en este episodio de Jairo el detalle de que Jairo sí expresa sus palabras de lamento, las verba precantia, aunque entrecortadas por el llanto. También en la tragedia griega clásica el padre podía llorar la pérdida del hijo, especialmente si el padre era un anciano, como ocurre en las Suplicantes de Eurípides. Bien. El milagro se obra en la hija de Jairo, pues Jesús afirma que la niña no está sumida en la muerte, sino en un sueño. En ese momento, el llanto, el de padre y madre, parentes, o sea, lo que demuestra que sí que la madre también estaba en la escena, pero muda, el llanto se trueca en lágrimas, como leemos ahí, ¿no? En el verso 142. Bien. De esta atenta lectura se puede desprender la reflexión de que el poeta concede la misma atención al dolor materno y paterno ante la pérdida de un hijo. Una vez que falta el hijo, ambos pueden perder la consideración nominal de padre o madre. La única diferencia entre los parentes es que el padre sí se expresa en estilo directo, mientras que la madre se mantiene en silencio. Vamos a concluir con un resumen de las principales conclusiones que esta lectura nos ha permitido extraer. En primer lugar, es necesario recordar que la literatura clásica grecolatina contribuye temática y estéticamente al caudal de la literatura latina judeocristiana, el caudal cultural. Sedulio, imbuido por la fe del cristianismo, bebe con fluidez de las fuentes clásicas. Solo así es entendible que la construcción pictórica de personajes secundarios del Carmen Pascale recupere los moldes clásicos de las heroínas de la tragedia griega o de la antigua historia romana. Conforme a esos modelos, la idea de antigua maternidad, centrada en el poder de alumbrar y criar varones sanos, con la irrupción de los valores cristianos, es redefinida.
Por eso, creemos, importa tanto a un poeta como es Sedulio echar la mirada a otros modelos antiguos y definir en sus versos como un hilo recurrente qué es una madre. Pero también es una novedad que los modelos masculinos sean identificados en paralelo con los femeninos, como hemos podido ver en el episodio de Jairo. Para avanzar en esta nueva necesidad de valorar la fecundidad materna, el autor del Carmen Pascale sugiere dirigir la mirada al prójimo, mirar a sus iguales. Así, las madres que han sufrido la pérdida incomprensible de sus hijos pueden encontrar fuerza cuando advierten que actuando en grupo sienten mayor alivio. Y es que Sedulio abre la puerta a los sentimientos de las protagonistas femeninas del relato. Así lo hemos visto también a propósito de la vivencia de la gestación en Sara y en María, o del daño del que se puede eximir a la desdichada Eva. Esta observación de los textos nos ha permitido conocer cómo se ha versionado el modelo de madre en la literatura cristiana latina, en concreto por parte del poeta Sedulio. En ese sentido, los versos que acabamos de leer nos parecen el germen de una nueva concepción de la maternidad, no centrada solamente en sus momentos iniciales, la gestación y el embarazo, sino también en su final, en el duelo y en el luto por la muerte de un hijo. Ambos son momentos capitales de la existencia humana, son los momentos de tránsito, de llegada y de partida, y están regidos, como hemos visto, por la figura de la madre, pero también por la del padre. Aquí concluyo, espero que haya sido de vuestro agrado. Saludos. Dejo una pequeña bibliografía. Estaba muteado, perdón. Muchísimas gracias, María Dolores, me encantó. Y aunque ahora vamos a hablar de contenido, también me gustó mucho el PowerPoint, era muy dinámico, muy lindo. Las cosas llevan mucho tiempo y entonces lo celebro. Bueno, como les dije y como dice acá Sirún en el chat, creo que las tres son absolutamente interesantes y abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Yo tengo las mías, pero mi idea es tratar de no usarlas, porque yo leí además, así que abro el espacio, tanto a través del chat como a través de abriendo el micrófono directamente. Pueden levantar la manito o directamente sacar el micrófono. Ahí tenemos a Sirún. Adelante. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estemos. A ver, mi pregunta sería, en primer lugar, muchísimas gracias por las comunicaciones, de verdad, me han encantado, quizás porque toco también muchas cosas de tarda antigüedad que al fin y al cabo la que más me interesa en este momento, aunque las otras aportaciones también son muy valiosas. Mi pregunta sería para Guido, y cuando afirmó que dedicarse a esta vida a las tres mujeres no les ayudaba no les ayudaba en su emancipación, la verdad es que es un hecho que me sorprendió muchísimo, porque solo el simple hecho de decidir a dedicarse a esa vida, de alguna forma podía significar, ¿no?, que les daba más libertad, por lo menos libertad de decisión, y no ir tanto a los cánones establecidos por las mujeres. Gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, es una posición polémica que yo mantengo, en el sentido de que hay que pensar si los actores sociales en esa época son realmente conscientes, y también que pueda entender uno como emancipación. Si uno piensa emancipación en el sentido contemporáneo nuestro, estamos viendo que son mujeres que renuncian de la maternidad y del matrimonio, lo cual es cierto, pero se adentran en un mundo de relación con otro hombre que es Dios. Es decir, la relación patriarcal sigue mantenida en una instancia espiritual, no material, es verdad eso, es una instancia espiritual, pero sigue siendo vinculado a un hombre, un hombre un masculino que es en este caso Dios. ¿Cómo se expresa esa dominación patriarcal masculina metafísica?
con la virginidad y con la imposibilidad de relacionarse libremente. ¿Pero por qué? Porque ningún sujeto social previo a, no sé, al siglo XXI puede considerarse totalmente libre, digo, porque las relaciones sociales en esa época están veladas por la religión y en el sentido más objetivo posible, digo, todo se expresa desde la religión. Entonces, digo, pensar emancipación desde el género, digo, en el sentido de mujeres que deciden, digo, hay que ver qué tipo de decisiones. Yo pensaría, más que una emancipación, un cambio de rumbo en la forma en la que se expresa su realidad, pero no por eso es menos nociva. Digo, si estamos pensando que son mujeres que se van a, digo, que están mirando para abajo, que lloran constantemente, que están totalmente tapadas, yo no sé si se puede hablar de emancipación. Yo lo que sí hablaría es de una nueva forma que adopta el cristianismo en la tardoantigüedad, que es el ascetismo. Ahora, yo por lo menos no lo veo como una emancipación, sí veo como una alternativa a cómo se expresa esa relación bien romana, ¿no? de pensar que la mujer es solamente la que va a dar hijos y que va a casarse. Obviamente, desde ese lado, la mujer pudo haber elegido. Ahora, la pregunta es cómo se expresa esa emancipación. La emancipación se expresa en el sometimiento del propio cuerpo, autoinfligido incluso, pero siempre en relación con alguien que en este caso es Dios. Digo, la relación patriarcal no deja de existir. Pero bueno, digo, podemos disentir. Digo, a mí me encanta que disentamos, digo, porque en general, justo lo conversaba con otros colegas, digo, a veces parece que todos estamos de acuerdo con todo, y me parece perfecto que haya un disenso en el enfoque. ¿Puedo hacer otra pregunta justamente? Vale. No, es que justamente cuando dijo que podemos definir, a mí por lo menos, pero porque no he investigado el caso como lo ha hecho usted, ¿verdad? Pero a primera vista la impresión que me da es la decisión que toman ellas mismas, ¿no? Es esa, son sus propias, por sus propias decisiones. Y ahí sí que veo quizás hasta romper con un patrón, ¿verdad? Y por eso mismo de ahí iba esa idea mía de sí que le da algún tipo de emancipación porque llegan a romper. No tenemos ejemplo, bueno, por lo menos yo no sé de ejemplo de mujeres, por ejemplo, mujeres griegas o romanas antes del cristianismo que decidan vestirse de una cierta forma y vayan vayan a donde vayan sin ningún tipo de control en ellas, ¿no? Aunque usted bien ha dicho que ese control pues sería la religión, que estoy totalmente de acuerdo, por supuesto. Pero no sé, yo es que ahí sí que veo que de alguna forma que ellas podían ser más religiosas imposible, eso sí, no hay ninguna discusión ahí, o sea, no se discute el sentimiento religioso que tenían ellas, pero de alguna forma quizás sí que hay ese margen que les da como otra forma de comportarse, otra forma de ser y no quedarse un poco de cómo estaban antes, pero por supuesto ya hay... Agrego una cosita que le iba a decir antes y justo pediste la palabra. También hay que pensar qué tipo de mujeres son. Digo, son mujeres aristócratas. Entonces, si la emancipación va desde lo que hoy llamaríamos clase alta, hay que ver también si es realmente una emancipación, porque tienen mujeres a su cargo también. Digo, y esa emancipación es a costa de tener, lo más probable, colonos adscriptos a la tierra, o tener esclavos. Si bien en Siria tardoantigua no es tan común, me parece, por lo que he leído, tener esclavos, seguís teniendo, su emancipación individual se puede dar y se da a costa de tener gente explotada laboralmente. En esa época, no explotación laboral actual, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces también hay que ver, si uno está exaltando la emancipación por el mero hecho de ver mujeres empoderadas, puede ser, eso es más subjetivo. Yo pensaría de qué forma se ejerce a lo sumo esa emancipación. Bueno, se ejerce en función de tener gente a cargo tuyo, controlar a tus siervas. Bueno, eso a mí me hace dudar del término. Pero de vuelta, el disenso en esto me parece buenísimo. Así que gracias por el comentario. Muchas gracias a usted. María Luján. Sí, también estaba pensando en el mismo tema que Sirum. Si bien en la vida de Macrina, también este tema de la voluntad, por ejemplo, ella lo defiende a rajatabla, digamos, ¿no?
el tema de decidir seguir esta vida como sea. O sea, creo que son mujeres que deciden seguir este modelo alternativo, digamos, que se propone de alguna manera, ¿no? Es un ejercicio de la voluntad que hasta este momento no se había dejado por lo menos, tan librado a lo que ellas decidieran, ¿no? Y ella tuvo que enfrentar a su padre, bueno, de una manera que en la vida está por lo menos bastante tibia, digamos, ¿no? Pero sí siempre la idea de que es su propia voluntad. Y también aparece en la vida de Macrina esta cuestión de que por ella no arma, digamos, un monasterio separado, sino que a partir de sus propios bienes, en su propia casa, en un lugar determinado, va también con toda la gente, con todas las siervas que tenían en su casa, y ella se propone como maestra, digamos, de esta nueva forma de vida, ¿no? Pero también allí se ve esta cuestión de que ella sigue siendo quien rige los bienes y la casa y se encarga, digamos, de generar este nuevo modelo entre quienes la siguen, ¿no? Porque quienes están allí se dice que por voluntad siguen allí. Bueno, pero también aparece esta cuestión. No sé si decir que esto no es ascetismo, hasta ahí no sé si llego, pero sí me parece que es una elección por propia voluntad que ya da un matiz diferente, digamos, a la vivencia de estas mujeres. Bueno, comento brevemente lo que dice ella. También habría que pensar si uno entiende la realidad a partir de experiencias individuales o de cómo se estructura ese momento histórico, ¿no? Entonces, si yo individualmente celebro, y también si celebro lo que es una voluntad, que al sujeto se le expresa como voluntad, pero que quizás no es voluntad. Digo, si yo por voluntad propia soy ¿cómo se llama? Un colono, y elijo libremente ponerme a disposición digo, yo también elijo, digo, la elección no necesariamente implica la conciencia de eso, digo, y que la fuente nos muestre que hay una decisión, no significa que detrás de eso no hayan mecanismos mayores que exceden al individuo o a la individua en este caso. Y de vuelta, yo sí hablaría de ascetismo, no me parece mal hablar de ascetismo, son experiencias ascéticas, yo lo decía en la exposición, creo que ya hablar de, por ejemplo, un movimiento anacoreta, ya digo, prácticamente es imposible. Son expresiones de ascetismo, el tema es que si ese ascetismo, socialmente estoy hablando, no históricamente, implica el recrudecimiento hasta del propio cuerpo, ya no solamente de la experiencia metafísica o espiritual, yo no sé hasta qué punto se puede hablar de emancipación o de libre libertad. Digo, si esa libertad implica someterme a otro tipo de realidad en ese contexto, ¿no? Digo, yo ahí seguiría un poco lo que dice Lukács en Historia y Conciencia de Clase, que dice, los actores de cualquier sociedad precapitalista no pueden pensarse en libre conciencia, es decir, los sujetos no son conscientes porque están velados con un montón de mecanismos que impiden entender su propia realidad. Si no, es como que aparece, si no, uno creería que cualquier sujeto en cualquier momento de la historia tiene completa individualidad de decidir, y las decisiones nuestras están siempre concatenadas a las relaciones de ese momento. Digo, que a Marana, a Domina o a Cira se les ocurra irse, es porque también tienen el espacio económico que les habilita eso. Construir un monasterio implica, como decía antes, una libre decisión, pero que decanta de tener de vuelta gente trabajando para vos, y que en buena medida no se liberan de esa gente, y que muchas son mujeres. También el tema es ese, si mi liberación implica el sometimiento de otras mujeres que socialmente están por debajo. Es lo que termina pasando con estas mujeres aristócratas, son mujeres que necesitan dominar a otras mujeres. Y bueno, ahí me parece que está lo polémico, pero bueno, es como se da la realidad de ese momento. Digo, tienen siervas, esas siervas no están en igualdad de condiciones y lo más probable es que nunca lo estén. Aunque, como dijo la compañera Sofía antes, Teodoreto, por ejemplo, las piensa en igualdad de condiciones en lo teológico. Teológicamente somos todos iguales, ahora en la materialidad no.
la materialidad somos todos totalmente distintos, porque son sociedades que tienen no solamente un modo de producción de clases sociales, sino también un patriarcado y una relación patriarcal que inhabilita que todas las mujeres tengan esa capacidad. Bien. Bueno, voy a hacer una pregunta yo para salir un poco del... Un segundo. Me adelanto a Griselda, después te doy la palabra, Griselda, pero tenía algo para María Dolores que me... El otro tema que estamos discutiendo creo que es prácticamente infinito, digamos, sobre tanto en términos religiosos como no religiosos. A mí, yo lo que le quería consultar a María Dolores, bueno, a mí me encantó el trabajo, siempre me parece maravilloso ver los moldes grecolatinos y las herramientas que tienen estas personas para pensar sus modelos. Yo he leído otros trabajos también tuyos. Bueno, no importa. La cosa, lo que a mí me interesa preguntarte es, me interesó mucho el tema de, es una perspectiva que humaniza los sentimientos de estas mujeres, digamos. No quedarse en cosas tan abstractas, sino, nada, la muerte, el nacimiento, digamos, son cosas que nos siguen movilizando a nosotros y nos seguirá movilizando porque es algo que es muy nuestro, ¿no? Inevitablemente nuestro. Mi pregunta es si esos sentimientos femeninos que vemos ahí, puestos en escena por Sedulio y por todos los otros, ¿cuánto impacto tiene la mediación masculina, que son los que a la larga escriben sobre eso? Y acá es como todos los debates actuales sobre feminismo, donde cuando los hombres nos ponemos a opinar sobre lo que tienen que hacer o decir las mujeres, hablando como si hubiésemos tenido un hijo en el vientre, lo que no nos inhabilita a hablar de cosas tampoco, pero por otro lado estamos en una realidad diferente. Entonces, mi pregunta es, si vos creés que por algún lado se filtran los sentimientos de las mujeres, o cuánto se filtra o se tamiza a través de la lente masculina. Es una muy buena pregunta. La verdad que conforme vamos leyendo cada vez más los versos de Sedulio, sí que esa voz del autor se puede leer entre líneas, ¿no? Yo creo que esa manifestación personal del autor que se pone en evidencia para mostrar la opinión que tiene sobre la visión femenina, no lo hace todavía, está coartado por su época y en su siglo todavía. Eso no lo podemos juzgar desde nuestra perspectiva actual, ¿no? O sea, sería... no podemos, ¿no?, aplicar esos moldes actuales. Entonces, yo sí que noto que el poeta percibo que el poeta no se manifiesta claramente, la visión femenina no la expone con total claridad, como por ejemplo sí que lo hace con otras visiones masculinas. Pero sí es evidente que, por ejemplo, en la extensión de versos que le dedica cuando está dirigiendo la mirada a los hombres y a mujeres, sí que le interesa describirlo. Por algún motivo le interesa manifestarlo. Yo no querría entrar en si lo podemos hacer como desde nuestra... Podemos apreciar la misma visión que en la actualidad, ¿no? No, pero que sí que es evidente que desde los moldes grecolatinos está presente el cliché clásico grecolatino, sin duda, pero se aprecia muchísimo. Es que está reutilizando los mismos versos, está utilizando los versos virgilianos en todo momento. Entonces las heroínas de la tragedia aparecen los personajes de la historia. Lucano es que está por todos sitios, es un poeta épico. Sedulio recoge los versos de la misma manera, ¿no?, que los poetas clásicos grecolatinos. Entonces sí que aparece. Yo concluiría solamente eso, no sé si te respondo, ¿no?, que está un poco coaccionado todavía en su época, que no lo podemos juzgar como, no podemos percibir la misma visión que en la actualidad, y que por supuesto que le interesa mostrar esa perspectiva, le dedica más detalle. Y podría ser una línea muy bonita de trabajo. Perfecto, a mí me responde, me interesa. Tenemos a Griselda, que va a hacer una pregunta, y yo me voy a reservar una última, así desde un punto de vista estrictamente autoritario, para poder cerrar a tiempo. Pero primero tenemos a Griselda, así que adelante. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Ajá. Para mí, para María Dolores, fue una impresión que ella dijo,
sobre Sara, que ella se asustó al ver que ella era estéril y no podía hacer más. O sea, en la Biblia dice que en la Biblia se dice que ella se sorprendió, ¿no? Es el término, ¿no?, que se usa. Igualmente María visitó a Sara, ¿no? Y desde el seno brincó la alegría de ver a que su prima Isabel va a concebir, ¿no? De ese estéril a dar una vida nueva. Igualmente el término madre, cómo yo consigo que Eva, María y Sara, ¿no?, siendo madres y esposas, ¿no?, en el enfoque de Dios, de Cristo, a su iglesia, cómo nos reafirma a nosotras las mujeres y conlleva lo que es la palabra estéril. Gracias. Bueno, no sé si he entendido bien la pregunta, pero sí que es obvio que Sedulio está haciendo un retrato del cambio corporal que experimenta la mujer en el embarazo. En ese sentido, cuando hablábamos de esos sentimientos humanitarios, ¿no?, que esa personalidad que aparece humanizada en las mujeres, cuando se leen esos versos del cuerpo de Sara, de cómo cambia, pues bueno, creo que resulta cercano, ¿no?, para las personas, ¿no?, que ya han podido experimentar, ¿no? O sea, es que va describiendo pues esa sorpresa, ¿no?, de cómo cada día se experimenta un cambio nuevo, ¿no? En ese sentido es en lo que yo quería señalar, ¿no?, y poner en evidencia cómo le interesa al poeta describir y retratar el aspecto más fisiológico de la mujer hasta donde le llega la mano, ¿no?, hasta donde puede. Gracias, María Dolores. Bueno, cedo a Guido la última pregunta, ya que participó y vale más. Sí, una pregunta para Sofía, que bueno, es compañera mía en el estudio de Teoreto. Le quería preguntar en su análisis sobre lo masculino y lo femenino, que no sé si coincido plenamente, pero me llamó la atención. Yo le quería preguntar si había leído, porque yo lo empecé a leer hace muy poquito, un texto que es sobre la divina providencia de Teoreto, que me lo crucé hace muy poco en realidad, y él también ahí le dedicaba unas palabras al tema de la creación del ser humano. Lo tengo ahí como muy flotante, pero quería saber si ya lo ha trabajado o si lo ha pensado como para profundizar esto de lo divino y lo femenino, donde se ve algo muy parecido a lo que ella plantea en otro texto, ¿no?, que es esto de donde vos planteás que prácticamente a Teoreto no le interesa lo femenino, pero tampoco lo masculino, y yo en eso sí coincido. Creo que en ese texto también se ve. Quería saber si lo habías podido leer o si habías tenido algún acercamiento a esa fuente. Bueno, eso solo, como para complementar lecturas de Teoreto. Perdón, Guido, no entendí de qué texto estás hablando. Sobre la divina providencia. No. De Providentia. Ok, bueno. No, está bien. Es un texto también que es más teológico, muy ¿Sí? parecido quizás al texto que vos citás, y contenía algunas apreciaciones de Teoreto sobre el libre albedrío y si somos todos culpables de todo lo que nos pasa o si es un ordenamiento de Dios, y aparece ahí la cuestión de que Eva deriva de Adán. Y ¿Sí? es verdad, yo coincidía en que no les da a él le da lo mismo en realidad, o no le interesa hacer esa distinción entre lo femenino y lo masculino. Y nada, era para saber si lo habías leído, porque ahí quizás había un poco más para extraer, ¿no? Eso solo. No, pero gracias, lo voy a leer. Bueno. Eso es. Bueno, muchísimas gracias a las tres, a las dos y a Guido por haber participado en esta sesión, y sobre todo a toda la gente que casi 40 que ha venido hoy. Felicitar por mi parte de vuelta a Mariano y a Pablo por este gran congreso y por toda la
las ganas y la voluntad que le pone. Los conozco a los dos por separado y son grandes personas también. Bueno, sin ser tan meloso. Gracias, Rodri. Entiendo que ahora comienza un break, ¿no? No, tenemos la conferencia de mediodía. Ah, la conferencia de Así mediodía. es. Así es. Pero mil gracias, Rodrigo, a Guido, Sofía, María Dolores. Muchas gracias. La verdad lo hemos disfrutado muchísimo. Y ahora sí, vamos a cerrar la sesión